En el Evangelio de Lucas, gloria a Dios, gloria a Cristo. Evangelio de Lucas, capítulo 23, vamos a leer el versículo 26 en adelante. Leemos la palabra del Señor en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 23, versículo 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre vosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? En forma de pregunta, oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias, eterno Dios, en esta preciosa hora. Gracias por el privilegio que nos da, mi Rey, de estar reunidos esta tarde, en este lugar, en esta mañana todavía, Señor, para reunirnos como pueblo, como hijos tuyos, comprados con tu sangre. Te adoramos, traemos ofrenda de adoración, alabanza y también de la bendición que usted ya nos dio. Traemos al alfolí, pero Señor, hemos dado lectura a tu palabra y te pido, Dios, que me ayudes, Padre bueno, que tu Espíritu Santo, que conoce la necesidad de cada uno, Señor, hable con poder en esta preciosa hora. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Aleluya. Puede sentarse, hermano. El tema de hoy es las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz. Las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Y pensando en el tema, decía yo qué versículo, qué texto bíblico uso como base para iniciar esta predicación. Y hay tantos pasajes, ¿verdad?, que podemos utilizar para hablar de este tema tan precioso, hermano, conmovedor, que es para que nosotros meditemos en estos últimos momentos, ¿verdad?, de vida física de Cristo en este mundo, antes de entregar su espíritu y que bajaran el cuerpo para sepultarlo, y que al tercer día Él resucitó. Y aquí el Señor, ¿verdad?, lo llevan rumbo a la crucifixión. Y muchos se han preguntado que cómo iba este Simón de Cirene, que se cree que pudo haber sido quizás uno de la raza morena, de la raza negra. Pues nadie sabe, pues no importa. El hecho es de que este hombre ayudó a Cristo a llevar la cruz. Me imagino alivio que Jesús ha de haber sentido, hermano, cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos, a hacer algo por la obra del Señor. El Señor se alegra, el Señor se goza, lo recibe con gozo, como este hombre, amén, que dice que era Simón de Cirene, que venía del campo de trabajar, ¿verdad? Me imagino que de trabajar venía. Y lo pusieron a llevar la cruz de Cristo. Y dice que también el versículo 27, que le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres lloraban y hacían lamentación por él. La gente a veces, ¿verdad?, cuando mira la película, hermano, y mira la crucifixión, hoy que se celebra, ¿verdad?, la Pascua, la Semana Santa, como comúnmente se conoce en el ámbito católico, y nosotros nos identificamos muy bien porque la mayoría venimos de ahí. La semana no es santa, los santos somos nosotros los que nos apartamos del pecado y vivimos para Dios. Y todos los días son de Dios, todos los días son santos para el Señor, no solamente una semana, es todos los días. Pero bueno, así como esta gente lloraba por Cristo al ver el sacrificio, al ver que el Señor iba caminando, hermano, con aquella cruenta cruz, después de haber sido lacerado, como dice Isaías capítulo 53, habla, ¿verdad?, quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y empieza a hablar, hermano, que por ahí en el versículo 4 y 5 dice que Él llevó nuestros dolores, ¿verdad?, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y nosotros le tuvimos por asolado, por azotado, por abatido, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y dice que fue molido por nuestros pecados. Isaías 53, todo el capítulo habla del sacrificio tan terrible de Cristo. Y la gente a veces cuando mira la película y lee eso y lloran por Cristo. No, pero es que lo que tiene que pensar, llorar es por usted, que Cristo se sacrificó por usted, para que usted sea salvo, para que usted sea perdonado, para que usted tenga paz, para que usted tenga la bendición de Dios en esta tierra. Este es el punto. Y aquí Jesús les dice, pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque iba a venir un tiempo, hermano, que ahora la gente hasta pánico tiene tener hijos. La gran perversidad, la gran maldad que hay en este mundo. Porque dice, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Serán bienaventurados. Imagínate la gran tribulación, el hambre, la escasez. Y ya estamos viendo nosotros, hermanos, algunas pequeñas muestras de lo que será ese fin. Y entonces aquí Cristo dice: mire, lloren por ustedes, no lloren por mí. Si Él estaba haciendo todo ese sacrificio por nosotros. Entonces dice el versículo 30, comenzaron a decir a los montes, comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque dice aquí que aquí el Señor está mencionando, hermano, lo que será la gran tribulación. En aquel momento en que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 9, habla, ¿verdad?, de que la gente en aquel día ansiará morir y la muerte va a huir de ellos. Y correrán y le dirán a los montes: caigan sobre nosotros, porque van a buscar la muerte. La muerte tendrá 6 meses de vacación en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sabía? Que así como usted se agarra vacaciones, la muerte se agarrará unas vacaciones de 6 meses. Y será en el momento más crítico de la gran tribulación donde la gente ansiará morir y la muerte va a huir de ellos. Entonces dice aquí el Señor en este pasaje, dice: porque si del árbol verde, Él está diciendo, si Él es la vid, nosotros somos pámpanos, Él es el que nos da la vida. Y usted corta una rama, se seca. De igual manera la persona que se aparta de Dios se muere. El que es cristiano y el que está separado de Dios, ¿verdad?, está muerto espiritual, rumbo a la condenación, rumbo al infierno. Pero dice aquí el Señor: porque si del árbol verde han hecho lo que estaban mirando, ¿qué no harán de ustedes?, dijo el Señor. El sufrimiento. Entonces Jesús llega, a pesar de todo este sacrificio tan terrible. El Señor, hermano, tuvimos la dicha, ¿verdad?, la bendición de caminar desde el monte, de ahí del monte de los olivos, del huerto del Getsemaní, caminar hasta donde está la tumba, donde Jesús fue crucificado. Y yo no sé por qué, quizás era una época, hermano, en la que fuimos nosotros, que había bastante turismo, y como el bus, ¿verdad? Jerusalén es una ciudad, hermano, bien llena de mucha gente, pues. Y el bus quizás por no cambiarse de parqueo, digo, no, tenemos que caminar. Y yo en aquel momento, hermano, ¿verdad?, la gente empezó a murmurar: ¿y por qué? Mejor me van al bus. Pero hasta ahora, digo yo, que el Señor es tan bueno que permitió que camináramos nosotros ahí. Y hermana Vilma y hermana Lidia Roja, ¿verdad?, las dos ahí de la mano y ayudándose la una a la otra. Y ya no podemos, pero pudieron, llegaron, hermano. Y hasta ahora, digo yo, imagínate yo que estoy bueno, pues tengo mis 2 pies bien, no he sido azotado. Iba con la lengua de afuera llegando allá al Gólgota, hermano, donde fue crucificado el Señor. Ahora el Señor, después de haber sido lacerado, la corona de espinas, había perdido casi ya toda su sangre. Cargar una cruz, que se cree, hermano, que la cruz que Cristo cargó era una cruz bien pesada, hermano. Una enorme cruz, cargándola, arrastrándola. Y no crea que era plan, es una subida. Se le conoce como la Vía Dolorosa allá en Jerusalén. Llegamos allá y digo: si de mí han hecho esto, ustedes tienen que estar preparados. Va a llegar momento en que los seres humanos van a llorar en esta tierra. ¿Por qué? Por haber despreciado al Señor. Por eso dice: miren, no lloren por mí, lloren por ustedes. Tremendo, hermano, lo que el Señor Jesucristo está declarando en estas palabras aquí.
Gloria al Señor. Y eso es lo que muchas veces nadie quiere, llevar la cruz de Cristo, ¿verdad? Llevar la cruz del Señor. Y en 2 oportunidades me acuerdo que yo he predicado esto, he enseñado esto, de que dice, ¿verdad? Una ilustración, una anécdota de 2 personas, ¿verdad? Que las pusieron a llevar una cruz. Bien pesada aquella cruz. Y uno de ellos en el camino allá escondida dice que empezó a cortarle un pedacito a la cruz para que pesara menos. Y dijo, nadie vio que le corté un pedazo a la cruz y ya más adelante le cortó un pedazo más grande. Y el otro que iba adelante iba con aquella cruz, iba arrastrándola. Y dijo, si al fin y al cabo, dijo, aquí lo mismo, lo que van a hacer es crucificarme. ¿Y qué importa? Le arranco otro pedazo a la cruz. De repente dice que llegaron a un precipicio y aquellas cruces estaban cortadas especialmente para tenderla de un extremo al otro, que cayera allá y tenía que pasar sobre aquella cruz para pasar al otro lado. Dice, cuando el que iba adelante tiró la cruz y caminó sobre la cruz y pasó al otro lado, le dijo, ¿sabe qué? Eres libre, le dijeron. Y aquel que le iba cortando los pedacitos a la cruz, tiró la cruz y se fue al precipicio y le dijo, ven acá, a ti te vamos a crucificar en aquella cruz. Aquel que no quiere llevar la cruz de Jesús. ¿O será que alguno va por ahí cortándole algún pedacito también a la cruz? Meditemos en esto. Bueno, las 7 palabras de Cristo en la cruz, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Palabra número 1 que Jesús mencionó en Lucas capítulo 24, versículo 34. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Este significado de esto, hermano, muestra el amor, la compasión, el perdón de Cristo. Incluso en medio del dolor, en medio del estremecedor sufrimiento que él estaba teniendo, por los que le estaban haciendo los enemigos. Y nos enseña a nosotros a que tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. Aquellas personas que lo injuriaban, que lo insultaban al Señor, que le tiraban escupidas en el rostro. Se cree, amado hermanos, que a Cristo le arrancaron su barba. Y no crea usted que cuando la Biblia dice que, ¿verdad? Aradaron sus pies y todo eso. Y cuando en el término judío se dice barba, no es lo que es barba para nosotros, lo que está aquí en la quijada, y quiere decir la gran barba. No. Es esto, mire. Usted ha visto los judíos, estos que andan de sombrero negro, que andan vestidos de negro y que andan ahí los flecos esos que se le mueven en el pantalón. Eso, pues andan un colochito, le llamamos nosotros, un chinito, dicen en México, ¿verdad? No se lo cortan. No cortaréis la barba, dice Deuteronomio. Es un mandato. Entonces ellos se dejan crecer eso porque para ellos es la barba. Entonces se cree que para hacerlos sufrir más a Cristo, así como usted quizás jaló o le jalaron a usted cuando estaba pequeño que se portaba mal, le jalaron aquí, ¿verdad? Que no se siente muy agradable. Pues es lo que hicieron con Cristo en la cruz. Y no solamente una vez, le arrancaron todo. El sufrimiento de Cristo. Ensangrentado el Señor caminando ahí. Y aquella turba de maleantes, de pecadores, de perversos ahí bajo la cruz. Y orar por ellos. Y decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Qué tremendo. Y nosotros a veces, hermano, una pequeña ofensa no queremos perdonar. Y por eso Cristo dijo, orad por vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan.
Una de las claves, hermano, cómo se hace fácil perdonar a aquella persona que a usted le ha ofendido, es orar por ella. Y no en secreto, sino que en voz alta. Cuando usted esté sola, esté solo en su aposento, en su cuarto, donde usted ora, mencione el nombre de aquella persona que le ha ofendido y usted cree que no la puede perdonar, ore por esa persona. Padre, perdónalo, Señor. Perdónale. Pero hay gente, hermano, que tiene un corazón tan endurecido. Así como Pedro. Pedro no podía perdonar. Pero cuando Cristo hablaba del perdón, mientras se iba a la cama, quizás Pedro meditaba y decía: tengo que perdonar a toda esta gente que me ha hecho mal. Y me gusta la forma como lo presenta esto del perdón, la serie bíblica, ¿verdad? Chosen. Y ahí presentan, hermano, que Mateo, como era colectador de impuestos para el imperio romano, él iba y le cobraba el impuesto a Pedro y a su hermano y a toda la familia, y a él no le importaba que quizás no habían pescado nada, hermano, y que tenía que embargarle el barco, la casa, la familia y todo. Entonces él tenía un gran rencor, no solamente que había traicionado a su pueblo Israel, sino que, hermano, no le importaba nada. Entonces él no podía perdonar. Y cuando cuando el Señor Jesucristo habló del perdón, Mateo va y le pide perdón a Pedro, y Pedro no le quería perdonar. Cuando le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi enemigo? Era porque él tenía espinas clavadas en el corazón que no podía perdonar. Y le dice: 7 veces. No, Pedrito, según tú te estás pasando de listo, te estás pasando de bueno. Pero no, le dijo el Señor, no son 7 veces, son 70 veces 7. Es decir, que tenemos que aprender a vivir perdonando, porque donde quiera que vamos, hermanos, nos van a ofender. Vamos a ver cosas que no nos agradan a nosotros. Las cosas no nos van a salir siempre como nosotros queremos. Pero aquí el Señor, amado hermano, aquella turba, Padre, perdónalos. Si hay alguien aquí que tiene una espina clavada, no es una espina, es una estaca clavada en el corazón, que no puede perdonar y anda ahí y dice que va al cielo y que ama a Dios y que cree en la palabra, amén. Y usted me dice: sí, pero es que como decía mi amigo, le decían la vaca de apodo. Sí, dice, como a ustedes no le han decomisado la mujer, dijo. Yo no puedo perdonar a ese que me quitó la mujer, decía él. Usted quizás estará diciendo lo mismo, como usted no sabe lo que me ha pasado a mí. Pero cuando nosotros leemos la palabra, tenemos un Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Alabado el Señor Jesucristo. Y Lucas 1:37 dice que nada hay imposible para Dios. Si creemos esta palabra, es posible que el Señor pueda sanar este corazón. Es posible que nosotros podemos sanar nuestra alma, todo nuestro ser, cualquier herida que haya. El Señor nos va a ayudar. Aleluya, bendito el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar a nuestra vida esta palabra? Es que nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar a cualquier persona que nos hiera. Dice Efesios 4:32, Efesios 4 versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ay, nosotros sí venimos llorando cuando le fallamos al Señor, ¿verdad? Perdóname, Señor, ten misericordia. Y nos levantamos hasta livianitos porque sabemos que Dios nos ha perdonado. Porque Dios no le niega el perdón a nadie, hermano. Pero ¿por qué no puede perdonar a su hermana? ¿Por qué no podemos perdonar a nuestro hermano muchas veces? Amén. Esa es la primera palabra que Cristo, de las últimas 7 palabras que el Señor mencionó estando colgado en la cruz antes de morir. Número 2. Dijo el Señor: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, de este versículo es tan profundo, hermano, tan tremendo. Una vez que vemos, hermano, la misericordia de Dios
hasta en el último momento de la vida del ser humano. Que nadie en esta tierra te va a ir de este mundo sin que tenga la oportunidad, hermano, de pedirle perdón al Señor. A algunos les llega antes, a otros les llega justo a tiempo, pero a todo el ser humano Dios le va a dar la oportunidad de que se arrepienta. No vaya a estar pensando usted como algunos quizás pensarán: yo voy a ser como el ladrón de la cruz, que en el último instante me voy a arrepentir, le voy a pedir perdón a Dios. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que han tenido accidentes y dice: yo no me acordé de pedirle perdón a Dios, nada. Fuimos a ver un hermano una vez que él trabaja en roof. Se cayó de un tercer piso, hermano. Y sabe que hay algunas casas que tienen algunos arbustos de adorno, unos matorrales, pues. ¿Cómo le explico? Sí. Entonces el hombre se vino y cayó encima de eso, hermano. Mire cómo es Dios. Y no le pasó nada al hermano. Y dice: yo no me acordé de nada, ni de mis hijos, ni de mi mujer, ni de pedirle perdón a Dios, nada. Escuchaba al hermano Miguel Hernández predicar y dice que tuvo un accidente, creo, no sé si fue en El Salvador o en Guatemala, pero dice que cuando vio el carro que venía, un tráiler quizás era, le llegó el espejo del carro y dice que lo único que él pensó, dice, fue en su niño que venía ahí, su niño como de 1 año creo que estaba el niño. No se acordó de él, no se acordó de nada. La gran mayoría que tiene un accidente, hermano, está comprobado que la persona lucha o piensa en salvar, como decimos, su carne, salvar su pellejo, como decimos en El Salvador. ¿Qué va a andar pensando en lo demás? Y dice que la gran mayoría de los que no conocen a Dios no tienen temor. Cuando miran eso, lo que les sale es una gran palabrota, ¿verdad? Mueren insultando, mueren maldiciendo al otro. Y dice que ningún maldiciente tiene parte en el reino de los cielos. Pero aquí el Señor, este hombre de gran fe, un hombre como este, poner la confianza. Si en el Antiguo Testamento el padre de la fe es Abraham, en el Nuevo Testamento es este. ¿Por qué? Usted me dirá. Imagínese poner la fe y la confianza y creer que era el Mesías en alguien que estaba ahí. Si él escuchaba los mismos rumores, hermano, porque los rumores falsos corren más rápido. Que verdad, decían: no, que este es un falso maestro, que no sé, se hace Dios. Y bueno, él sabía la causa por la cual Cristo estaba siendo crucificado ahí también. Imagínese este hombre poner su fe y su confianza en Cristo en ese momento, cuando eran las multitudes que injuriaban al Señor, que en vez de creer en él lo estaban escupiendo, haciéndole todo lo que le estaban haciendo. Y este hombre confiar en él y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué fe de este hombre, ¿verdad? ¿O será que usted, dele fuerte el aplauso, porque es para el Rey de Reyes y Señor de los señores? Gloria a Dios. Si usted está en una necesidad, que necesita ayuda de alguien, ¿cómo usted va a confiar en alguien, hermano, que no lo puede ayudar en ese momento? Pero este hombre confió en Jesús. Bendito el Señor. Y lo lindo de esto, ¿verdad? Que hay cuánta gente que cree, hermano, que la persona se muere, ¿verdad? Y que no pasa nada. Digo: no, hoy vas a estar conmigo allá, le dijo. Para aquellos que dicen que ya no hay nada después de la muerte. Algo otros que creen que dicen que cuando se mueren están dormiditos. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. La persona en el momento que muere, hermano, sale de este cuerpo, pero su alma sigue viva. No es que va a estar dormido ahí en el panteón y que después va a despertar. No, en el momento va a la presencia de Dios o va al tormento eterno, como el rico que estaba allá pidiendo agua, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El significado de esto es que Jesús promete salvación inmediata al ladrón arrepentido. Muestra que la salvación no es por obra, sino que es por fe. No le digo: mira, vas a tener que ir a hacer esto y lo otro. Y surge la pregunta ahí: ¿será que alguien se va a salvar si no se bautiza? No le digo: Jesús, tenés que bajarte, tenés que irte a bautizar, tenés que aprender esto. No, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero hablando de eso, si usted aceptó a Cristo
y está vivito y coleando bien fuerte y bien sabio y no quiere bautizar, pues es otra cosa, ¿verdad? Para usted se aplica lo que dijo el Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. 14 de junio es el bautismo de este año 2025. Si usted no se ha bautizado, el domingo 11 de mayo van a iniciar las clases. Domingo 11 de mayo. Así que si apunta, por favor, el que no se ha bautizado, para que venga a recibir las clases de bautismo. Amén. Pero el Señor le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Bendito el Señor. La salvación instantánea. Si alguien nos llama, que alguien está en el hospital, está agonizando, en los últimos suspiros. Recuerde que Dios no habla por teléfono. Está en el último suspiro. Y alguien va y le predica el evangelio. Y aquella persona acepta a Cristo, se arrepiente de sus pecados. En el momento esa persona está a minutos de partir a la eternidad. Bendito el Señor. Y nunca voy a olvidar, hermano, que a mí me ha tocado varias veces ir a orar por personas que están en una cama y estando en una condición de esta enfermedad, se niegan a aceptar a Cristo, hermano. La familia quiere que acepten a Cristo, que uno vaya y ore por ellos. Y yo he salido decepcionado. Mire que son, yo le digo: Señor, perdóname, porque esas son oraciones como un poco hipócritas, hermano, porque la gente le pide a uno que, mire, yo no quiero aceptar a Cristo, pero quiero que ore por mí. Eso es como que a usted le diga: mire, yo quiero que usted me haga un favor, que me deje esto, yo me aprovecho de ti, pero no quiero nada de ti. Está bien feo eso, ¿verdad? Me acuerdo de un pastor de aquí de Virginia, dice que lo llamó una familia desde Nueva York, y era un poco noche. Digo: mire que este que hemos orado por él tanto tiempo y no ha querido aceptar a Cristo, queremos que venga a orar. Hay que amar a Cristo y amar las almas para levantarse esta hora e ir allá, hermano, a orar por esa persona. Y que le dijo: mira, yo he manejado casi 6 horas y media para venirte a predicar, para venirte a dar, Dios te va a dar este regalo, y yo me he tenido que sacrificar, pero no es nada lo que yo estoy haciendo para lo que hizo Cristo, para darte la salvación. No se te ocurra decir que no, porque si no, tú vas directo al perol, directo al infierno. Ah, no, pues así sí, le dijo: así acepto a Cristo. ¿Cómo, hermano? Pero a mí me ha tocado ir. Mire, nunca, hermano Héctor, hermana Vilma, fuimos a un hospital aquí a Washington, a una mujer que le habían cortado los pies, hermano, y ella no se había enterado todavía que le habían cortado los dos pies. Estaba dormida, la tenían, pero abría los ojos y ella contestaba, movía la cabeza y todo. Y yo le digo: ¿quiere aceptar a Cristo usted al final de todo? Mire, tenía un montón de cuerdas, casi revienta las cuerdas así para decirme que no. Mire, hermano, uno siente una tristeza, un dolor en el corazón. Imagino que los demonios en ese momento agarrando a la persona para que diga que no y que no acepte a Cristo. Y eso es lo que hace el diablo con todo, no solo en el hospital, en el templo. Usted cuando está sentado aquí escuchando la palabra, usted que está viendo a través de la televisión, usted cree que el diablo quiere que usted acepte a Cristo. No, pero el Señor dice aquí: el día de salvación es aquí, el día aceptable. Hoy es el día para ti. Bendito el Señor. No deje pasar las oportunidades que Dios le da para salvarse. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea el Rey de los Reyes. Bendito Dios. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y esto es la misericordia de Dios, incluso en el último momento de la vida, ¿verdad? Y recuerde que la palabra dice en el libro de los Romanos, capítulo 10 y versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con todo el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, todos creemos, pero con la boca hay que confesar para salvación. La boca es la ventana, como la ventana del alma, junto a los ojos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero no vas a creer que solamente confesar, porque yo he visto muchos venir aquí e incluso levantar la mano y confesar a Cristo y se han ido. Y dice: si confesar a Cristo, confesarlo con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestros hechos. Amén. Ahora, palabra número 3, porque el tiempo avanza rápido. Le dice: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. En Juan capítulo 19, versículo 26, Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, bueno, se cree que era Juan. No lo dice abiertamente la palabra, pero también dice que Juan se recostaba en el pecho del Señor para escuchar de cerca la palabra. Lo amaba, lo amaba.
Entonces, y se cree que era él el discípulo a que él amaba. O sea, se llevaban tan bien que incluso en una oportunidad, cuando el Señor dijo: uno de ustedes es diablo, dijo el Señor, uno de ustedes me va a entregar. Y otros le decían así: tú estás cerquita ahí, pregúntale tú, le decían al que estaba recostado en el pecho del Señor. Era Juan. Y le dice al discípulo que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, la recibió cumpliendo el mandato. Pero mire lo que aprendemos aquí de esta palabra de Jesús, que Jesús, sufriendo aún en el sacrificio, tuvo cuidado de su madre. Confía el cuidado de su madre a Juan, demostrando la humanidad, el compromiso y la responsabilidad del Señor en los momentos más críticos. Qué triste cuando hay hijos irresponsables, hermano, que no cuidan de sus padres, no cuidan de su madre, se olvidan de aquellos viejitos que se sacrificaron por usted. Si aquí hay alguno, hermano, que se ha olvidado de su madre. Y la Biblia, cuando dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, no está diciendo que solamente los buenos, los que hicieron cosas buenas por ti, porque han habido madres y padres malos, hermano. Pero Dios dice: honralo y yo te voy a bendecir a ti. Te va a ir bien en la tierra, vas a ser de larga vida sobre esta tierra. Jesús nos da el ejemplo que en el último momento Él tuvo cuidado de su madre. Y esa es una lucha que tengo yo con mis hermanos, porque la gran mayoría de mis hermanos, en vez de amar a su madre, la odian. Pero si usted viera las vidas que ellos llevan, hermano, grandes sacrificios, trabajando y no tienen nada, una vida miserable, hermano. No es que uno se alegre y no pueden ver el ejemplo. Yo le digo: mire, perdónalo, solamente hay una madre y Dios usó a esta mujer y ese padre para traerte al mundo. Amén. Para Dios cumplir el propósito de Él en tu vida. La bendición está asegurada, hermano. Mucha gente estudiado, ¿verdad?, han tenido todo el respaldo, pero después se olvidan de su madre, andan botados en la calle, mueren alcoholizados, endrogados. ¿Por qué? Se olvidan de sus padres. Dice: y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hijos que hasta se avergüenzan de sus madres, hermanos, a la escuela ni la quieren llevar. No se presente aquí, porque no me da pena cómo anda, cómo habla, no habla inglés. Quizás, bueno, ¿qué puede pensar? No se avergüence de su madre, no se avergüence de su padre. Honrela, honrémosla. Amén. Bendito el Señor. Jesús nos da este ejemplo aquí en esta palabra. Palabra número 4. Bueno, antes de pasar ahí, no voy a dejar pasar por alto esto, porque el Señor está hablando de tener compromiso, responsabilidad, humanidad, compasión. Amén. Debemos de cuidar nosotros de nuestra familia y ser responsables con aquellas personas que amamos. Dice 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, y no crea que aquí también se está olvidando el Señor de la casa donde usted se congrega. La casa donde usted vive, su familia está en carne, pero también el que descuida la casa espiritual donde usted viene a alimentarse, ¿verdad? Usted sabrá lo demás. Al buen entendido, pocas palabras. El tonto a palos y el entendido a señas, dicen, ¿verdad? Sí, amén. Dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínense que digan: mire, y dicen que es cristiano, anda a Biblia y danza y habla hasta lenguas y, ¿verdad?, y profetiza y la mamita allá sufriendo, el padre allá sufriendo. Ahí la dejo porque el reloj va rápido. Aleluya. Entonces el Señor tuvo cuidado, Jesús tuvo cuidado de su madre. Nos da ese ejemplo. El número 4, la palabra número 4 que Jesús mencionó en la cruz, en Mateo capítulo 27 versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice: Jesús
cuando clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús expresa el abandono que se siente al cargar con el pecado del mundo. Es una cita, ¿verdad?, tomada del Salmo capítulo 22, que representa el peso de la separación del ser humano causado por el pecado. Esa separación del ser humano de Dios. Dice que, pero nuestros pecados han hecho una división, han levantado una pared, un muro entre Dios y el hombre, el ser humano. Entonces el Señor Jesucristo en este momento siente, hermano, como que se desprende por un momento. Y él sintió todo el peso y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y la gente, cuando está en un tremendo sufrimiento cargando el pecado, dice: ¿y dónde está Dios? No es dónde está Dios, ¿dónde has estado tú? Dios siempre ha estado ahí esperando que mires a Él y lo clames a Él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue desamparado para que tú y yo nunca seamos desamparados por Dios. Mire, Él cargó todo para que aquel que recibe a Cristo nunca, yo no lo voy a dejar huérfano, no lo voy a dejar solo. Aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea Dios para siempre. Y en el número 5 dice el Señor: tengo sed. La palabra número 5. Tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19, 28. Significado de esto es que la expresión del sufrimiento físico, pero también el cumplimiento de la palabra del Señor. No solamente que en realidad el Señor tenía sed, pero Él vino a cumplir lo que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento. Entonces dice ahí la palabra del Señor en el Salmo capítulo 22, ¿verdad? Es donde está escrita esa cita bíblica. Y también, hermano, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto en el Salmo así? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El salmista dice esta palabra profética que Jesús iba a mencionar en la cruz, cuando el Señor estaba cargando el pecado de Él. Hermano, hay personas, ¿verdad? Los testimonios edifican, pero no debemos de confiar plenamente, porque la palabra es la que nos guía a nosotros. Pero recuerdo hace años escuchaba el testimonio de una hermana que dice que tuvo una visión, que ella miraba a Cristo en la cruz, lleno de gusanos, despreciado, podrido. Y como Dios dice que Dios ama al pecador, pero aborrece la maldad, aborrece el pecado. Y dice que el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Entonces, cuando en el momento en que el Señor está poniendo todo el pecado, lo que dice Isaías capítulo 53, más el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿verdad? Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice que en el momento que está cargando todos los pecados, todos estos pecados que usted ha cometido, que ha cometido, los que cometió y los que van a cometer en el futuro, el Señor voltea su rostro. Y es cuando Cristo se siente solo y menciona esa palabra. Miren lo que es eso. Entonces dice en 2 Corintios capítulo 5, 21. 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se hizo pecado por nosotros. Él no cometió pecado. Él fue santo, puro y sin mancha. La palabra número 5 que Jesús menciona dice: estoy en lo que dice tengo sed, ¿verdad? Tengo sed, estábamos, bendito el Señor. Tengo sed. Gloria a Dios. También la palabra número 6, el Señor dice: consumado es. En Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre
dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. No es que se lo quitaron, Él lo entregó. Consumado es. Qué poderosa esta palabra. Dice, todo el pecado ha sido pagado, todo ha sido cancelado. Bendito el Señor. Como que usted haya tenido una deuda de miles y miles y miles y millones de dólares. Y allá en nuestros países, me acuerdo, hermano, hoy ya casi no, o quizás habrán algunas tiendas todavía, que cuando usted iba a pagar algo a una tienda, y decía, pague allá en caja, y agarraban aquel recibo, aquella ticket, aquella factura, y agarraban un sello, hasta algo fuerte, la suenan así, ¿verdad? Cancelado. Cuando Cristo está en la cruz dice, consumado es. Todo pecado le es perdonado al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sé que todo ha sido pagado, pero no es automático. Tiene que recibir usted ese perdón. Tiene que recibirlo. Sí. Significa que todo está cumplido. El plan, ¿verdad?, de la redención, la ley de los profetas, el sacrificio, ¿verdad?, no eran suficientes para esto, pero Cristo sí lo pudo hacer. Él sí lo pudo hacer. Dice Hebreos capítulo 10:10. Hebreos 10:10. Bueno, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que descansar y confiar en la obra completa que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Bendito el Señor Jesucristo. La última palabra que Cristo habló en la cruz, mencionó en la cruz, se encuentra en Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto significa, ¿verdad?, que qué bonito es entregar su vida voluntariamente al Señor. Tener plena confianza en el Señor. Qué lindo aquella gente que ha tenido esa oportunidad de percibir, de sentir la muerte. Yo he escuchado testimonios de personas que han visto familiares que han estado enfermos y hermano, y han visto en el momento justo cuando parten a la eternidad. Estuve en el hospital aquí, en el Doctor Medical, aquí en la Good Luck, que murió alguien y dijo que la gente estaba llorando alrededor. Y estaban llorando. Y un momento dice que como que quiso sacar la sonda que tenía para hablarles. Déjenme ir. Déjenme ir. Ya no aguantaba, ya no soportaba vivir en el cuerpo enfermo aquel hermano. Y era un hermano que estuvo en la iglesia. Hermano, y de repente se sentaba así algo medio. Le dije a Lujiel, le dije, sentate allá. No, allá me voy a sentar. Y así entraba, hermano, como que era King Kong, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno, hermano, que al último instante, bien reconciliado, pasó como 2 meses en el hospital. A veces nosotros lo vemos como un sacrificio, pero a veces es una bendición para esa persona porque tiene tiempo para arrepentirse bien, hermano, y irse bien con Dios. Pero la gente no, es joven, tiene hijos pequeños y esto y lo otro. Y él dijo, déjenme ir. Y cuando dijeron, Padre, que se haga tu voluntad, ahí entregó el espíritu y se fue. Y yo muchas veces he orado así, hermano. Hay gente que está sufriendo, grita, hermano, que ya quieren la morfina y esto y lo otro. Digo, Padre, usted tiene poder para levantar a este enfermo, Señor. Pero si ya tiene a Cristo, Señor, es salvo, esta carne va a ir a podrirse allá. Pero su alma, llévatelo ya, Señor. Llévatelo a descansar. Y la gente, ¿verdad?, ahí está sufriendo porque dice el Señor responde la oración. Dice, estos están diciendo que se quede, y que se quede, y que se quede. Ahí lo andan arrastrando. Parte de la misericordia es esa, hermano.
Señor, las cosas que da, las da bien, ¿verdad? Bendito el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, dijo el Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuestra lucha, nuestra fe, que en el momento de partir le digamos, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi alma y todo mi ser, Señor. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Dale gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, mi buen Señor, en esta preciosa hora, por tu amor tan lindo y precioso. Aleluya. Si en esta hora hubiera alguien aquí en este lugar que todavía no le ha entregado su vida, su corazón a Cristo Jesús, y quiera hoy recibirlo, si hubiera alguna persona o más personas que han sido creyentes, pero se apartaron, se descarriaron, han andado apartados de Dios, y hoy quiere reconciliar, ore conmigo esta oración. Dígale así: Señor Jesús, dígalo, perdóname, perdona todos mis pecados, Señor, y límpiame con tu sangre. Purifícame, Señor, con esta sangre que usted derramó estando colgado en esa cruz. Gracias, Cristo, porque moriste por mí en esa cruz. Hoy recibo el perdón, acepto el perdón que tú me das por medio de tu muerte en esa cruz. Gracias, Cristo, por morir por mí. Te pido, Señor, diga conmigo, que escriba mi nombre en el libro de la vida, y desde hoy y para siempre Jesús es mi Señor, Jesús es mi único Salvador. Gracias te doy, Cristo, porque eres tan bueno que me has dado hoy la fe y la salvación, el perdón de todos mis pecados. Gracias. Si alguien ha orado aquí, levante su mano. Si alguien oró conmigo, aceptando a Cristo, pidiéndole perdón al Señor, levante su mano, por favor. ¿Será que hay alguien? ¿Usted se reconcilia? ¿Usted también? Amén. Quiero orar por ustedes. Vengan aquí adelante. El tiempo ha avanzado un poquito, pero es importante, hermano, lo que vamos a hacer. No sé si está aquí Josué Daniel. Quisiera orar por él. Está Josué Daniel aquí, un muchacho que aceptó en el grupo de hermano, no creo que hermano Fernando o hermana Leila. Dele permisito ahí, por favor. Puede estar de pie si alguien. Dios le bendiga. Él aceptó a Cristo también en el grupo. Nos alegramos. Póngase de pie para que alguien que quizás quiera venir aquí adelante tenga el espacio para venir aquí. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Dios mío. Levanten su manita los que están aquí. Levanten su mano y dígale: Señor, te doy gracias por la salvación de mi alma, porque me has dado el perdón, Señor, de todos mis pecados. Dígale: Cristo, gracias porque moriste por mí en esa cruz. Dígale: Señor Jesús, en este día abro mi corazón para que usted entre a mi vida y guíe mis pasos, Señor. Que derrame la bendición sobre mi alma, sobre mi vida, y me dé la fe, me dé la fuerza para seguir adelante. Bendiga, mi Dios, a cada uno de ellos. Les pongo en tus manos, Señor, pidiéndote que los corones de favores, de misericordia, les des la fe para que primeramente busquemos tu reino, Señor, y todo lo demás usted lo añadirá. En esta tarde te damos toda honra, gloria y alabanza por estas almas que hoy se reconcilian contigo o aceptan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Aleluya, gracias, gracias. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Padre. Glorioso el Señor Jesucristo. Si usted lo hizo a través de la televisión, pueden volver a su lugar, por favor. Pueden volver a la banca donde estaban. Si usted oró a través de la televisión, a través del teléfono, mande un comentario y díganos: yo acepto a Cristo en esta hora. Me reconcilio con mi Señor. Para nosotros darle gracias al Señor y también orar por usted. Gloria al Señor. Aleluya.